buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también por permitirme estar acá en Europa, en España, dando una conferencia de Zero Trust y del vasto mundo de ciberseguridad. Yo soy Diego Montenegro y hago parte del equipo de consultores técnicos de ciberseguridad para ManageEngine, enfocado en Latinoamérica. Provengo de Colombia, donde manejamos todo lo que es la consultoría de ciberseguridad para esta marca que es India. Bien, Zero Trust. Zero Trust es, no confío, ya lo sabemos, esto es algo que lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces hay que entender un poco es cómo hacerlo, cómo hacer Zero Trust. Zero Trust no es solamente no confío, sino también empezar a generar estrategias y mecanismos para poder realizar ese modelo, porque realmente el Zero Trust no es una appliance, no es un software, no es un hardware, sino es un modelo de seguridad que nosotros mismos podemos crear dentro de nuestra organización. Entonces, primero que todo, vamos a validar qué son los privilegios. Empecemos a mirar esa palabra, que es una palabra que en términos coloquiales sabemos que es. Hay alguien que tiene más privilegios que otros, ciertas cosas tienen más privilegios que otros. Entonces, aquí necesitamos trasladar esto a nuestra infraestructura de TI. Primero que todo, conocer los privilegios. Una cuenta privilegiada, ¿qué es? ¿Cuántas cuentas privilegiadas tienen ustedes en la organización? ¿Qué usuarios privilegiados tienen en la organización? El acceso privilegiado. Entonces, la cuenta privilegiada es esa cuenta que tiene acceso a muchas cosas, y no solamente a muchas cosas, sino la importancia que hace esa cuenta, ¿no? Como por ejemplo una cuenta para eliminar una base de datos. Sabemos la importancia de esa cuenta, ¿no? Y lo crítica que se vuelve. Entonces el usuario que utiliza esa cuenta pues se convierte también en un usuario privilegiado. Y pues esa interacción de las dos es el acceso privilegiado. Esto, para empezar a hacer Zero Trust, debo tenerlo presente. Debo empezar a mirar qué cuentas privilegiadas tenemos, qué usuarios privilegiados tenemos y cuántos accesos privilegiados tenemos mientras, por ejemplo, estamos aquí en esta sesión. ¿Cuántas sesiones privilegiadas se tienen en su organización? Entonces, ahí empezar a tener esa visibilidad, porque para aplicar Zero Trust y decir no confío en nadie, les voy a pedir doble factor de autenticación a todos, primero que todo debo conocer mi red. Es lo primero que yo tengo que conocer. Mi infraestructura, mis conexiones, mis usuarios privilegiados. Para ello, los tipos de usuarios que yo tengo en la organización pueden ser muchos, pero realmente hay tres que son importantes tenerlos presente y es importante que ustedes definan en la organización. Ok, ¿quieren hacer Zero Trust a partir de hoy? Ok, lo pueden hacer, pero primero definan los tipos de usuarios. ¿Qué usuarios tienen ustedes en la organización con base en esto? ¿Cuántos standard user? ¿Qué es un standard user? El standard user es básicamente esos usuarios que no tienen muchos permisos, que realmente su permiso es limitado, que puede ser, por ejemplo, en un hotel, el de la recepción. En el hotel se tiene una cuenta, se tiene un usuario que utiliza, que hace books, el tema de poder dar acceso a las habitaciones y demás, al internet, pero realmente no es algo tan crítico como, por ejemplo, entrar a una base de datos. Entonces podemos localizarlo como que esos son los standard users. Ahora viene el Power User. El Power User ya es un híbrido, ¿no? Donde tiene pocos accesos, pero ciertos accesos a ciertas aplicaciones o a cierta información en la organización que me va a generar criticidad, que puede generar una pérdida de información. Y por supuesto, el Privileged User. Ahora, ahí es donde el Privileged User, y si yo puedo ver mi pirámide, entre más suba, pues mayor es el riesgo. Entre más usuarios privilegiados yo tenga en mi organización, más criticidad tengo y más elevado es el riesgo para perder información, para un ataque informático y bueno, para cualquier anomalía en términos de ciberseguridad que ustedes ya conocerán algunas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar y empiezo yo a definir, a fragmentar, a segmentar todos mis usuarios y qué poder tienen en ellos. ¿Qué poder hay dentro de mis usuarios con mis aplicaciones, mis procesos, mi información crítica? Entonces ahí es donde yo empiezo a analizar y a validar los tipos de usuarios. Es lo primero que yo debo empezar. Y yo, como administrador de una organización, como administrador, como persona que trabaja en tecnología, ¿qué tipo de usuario soy? ¿Qué permisos tengo? Entonces empezar a definir eso. Es importante que ustedes empiecen a definir los tipos de usuarios que tiene la organización. Ahora, hay unas ciertas preguntas que yo les tengo a ustedes y que ustedes mismos deben respondérselas a sí mismas
y es importante tener presente, y son preguntas que yo hago cuando voy a un cliente, cuando visito un prospecto, y es, por ejemplo, ¿sabes si todas las cuentas privilegiadas en tu compañía están en manos de personas idóneas? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes cómo hacen para saber esto? ¿Lo pueden saber? Es cierto que si yo tengo una cuenta privilegiada que es una cuenta admin de una base de datos Oracle, estoy dando nombres, realmente es el único usuario, o el usuario Pedro es el único que puede utilizar esa cuenta o es el único que la está utilizando. Ahí es la importancia de poder tener y poder saber cómo se hace eso. ¿Cómo poder yo estar seguro de que ese usuario solamente él utiliza esa cuenta? Ahora, ¿sabes qué procedimientos o acciones realizan con estas cuentas privilegiadas? Entonces, no solamente es quién la tiene, sino qué hacen con ella. ¿A dónde entran? ¿Cómo entran? ¿A qué horas entran? Entonces, es empezar a ver esos accesos, empezar a tener la visibilidad de los accesos, porque realmente es muy fácil bloquear. Es muy fácil llegar a la organización y empezar a bloquear, porque como no confío en nadie, empiezo a bloquear o empiezo a agregar múltiple factor de autenticación, pero realmente tenemos nosotros un conocimiento de cómo se está haciendo eso, de esa visibilidad de los accesos. Ahora, ¿sabes si los funcionarios de tu organización comparten cuentas privilegiadas entre ellos? Esto es una práctica muy común. Y hablo, digamos, de Latinoamérica, que es muy común de que el amigo que tenga una cuenta admin, una cuenta poderosa, se la presta al otro amigo porque es el amigo. Entonces ese amigo va y le prestó la cuenta administradora de la base de datos para poder hacer una tarea de la base de datos. Ahora, ¿quién controla eso? ¿Quién controla? Eso es muy normal. Por WhatsApp, por Teams, por correo, por cualquier medio de comunicación nos estamos pasando contraseñas. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, si estamos aquí, poder tener esa visión? Es muy difícil nosotros ver de que una contraseña está pasando por otra, por WhatsApp. Es muy difícil ver eso. Pero entonces podemos hacer mecanismos para que ellos no lo puedan hacer. Qué bueno es tener una conexión a un dispositivo sin nosotros saber la contraseña. Entonces, si nosotros no sabemos la contraseña, pues obviamente no vamos a poderla compartir con alguien. Y así estamos evitando y estamos tranquilos de que estamos en una sesión, estamos atendiendo un evento y pues mis contraseñas no están viajando de WhatsApp en WhatsApp. Entonces ahí es importante poder empezar a resolver y a contestarnos nosotros mismos estas preguntas, si realmente los podemos hacer. Ahora, ¿sabes cuántas cuentas privilegiadas tienes en tu compañía? Ahí es donde es la primera pregunta realmente que yo siempre hago. ¿Cuántas cuentas privilegiadas hay? Entonces yo digo, bueno, yo tengo un servidor Windows, donde ese servidor Windows es mi file server. Y en ese tengo mi información crítica. Y yo digo que tengo una cuenta admin. Pero resulta que voy y miro y resulta que no, que es que hay 5 cuentas admin. Hay 5 administradores. Pero resulta que las otras 4 nadie las utiliza. Entonces, ¿yo para qué las tengo? Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a mirar en todos los sistemas cuántas cuentas administradoras tengo y cuántas debo tener. Entonces ahí es donde yo siempre digo, y es, para cada servicio, todo el sistema informático necesita una cuenta administradora, no necesita más. Solamente una administradora, una que tenga todos los poderes, porque cualquier servicio informático la necesita. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, pero ¿para qué tener más? ¿O estamos seguros de que solamente existe una? ¿O cuántas tienen en estos momentos? Si yo les digo a ustedes, bueno, el directorio activo que es toda nuestra infraestructura para crear usuarios de dominio y dárselos a los usuarios y empezar a crear correos y demás, ¿cuántos son usuarios administradores, domain admin de ese Active Directory? Entonces, empezar a tener esas respuestas a ustedes les va a ayudar muchísimo en ese camino de Zero Trust, en ese camino de dar ciberseguridad. Conozcan qué usuarios tienen, qué permisos tienen, cuántos permisos tienen los usuarios, cuántas cuentas tienen los dispositivos, y con eso ustedes van a saber y van a empezar a entender cuáles son las brechas que tienen actualmente en la organización. Ahora, el Zero Trust realmente es un estándar, es un conjunto de buenas prácticas. Yo lo llamo un conjunto de buenas prácticas que me va a ayudar a evitar anomalías en mi organización. ¿Anomalías cómo? No lo sé. Si yo aplico una tecnología de Zero Trust, si yo sé cuántos usuarios tengo en mi organización, si yo tengo solamente un administrador privilegiado por cada dispositivo, yo ya sé que voy a prevenir muchísimas cosas.
Son tantas las anomalías que yo puedo prevenir que ni siquiera sé que estoy previniendo, pero estoy previniendo cosas malas. Entonces apliquemos ese Zero Trust, pero primero conozcamos los usuarios y conozcamos su alcance. Ahora, el Zero Trust ya viene, no solamente, hey, no confío en ti, te aplico doble factor de autenticación. O sea, es cierto eso, pero hay que ir un poquito más allá. Y el Zero Trust extendido ya empezamos a segmentar el tema de personas, dispositivos, redes y cargas de trabajo. Donde yo, las personas, sí, en efecto las personas, todos los que están aquí, no confío en ninguno para entrar a mi organización, entonces voy a aplicar un doble factor de autenticación para saber quién dice ser. Entonces no solamente es que conozco la contraseña, sino hago un doble factor. Un doble factor o un múltiple factor de autenticación. Ya conocemos demasiadas herramientas para eso, que hoy en día es gratis, ¿no? Por ahí Microsoft, Google tiene algunas herramientas que son gratuitas para hacer ese doble factor de autenticación. Ahora, en redes, ¿por qué confiar en una transacción entre un switch y otro switch? O en un firewall con otro firewall. Entonces no solamente es a las personas. El Zero Trust también es dedicado a los dispositivos de red. Empezar a mirar todos los dispositivos, empezar a mirar cómo transfiero yo información de un lado al otro, qué puertos tengo abiertos de un lado a otro. Si yo voy a transferir información a través del switch del piso 1, por así decirlo, al switch del piso 10, ok, ¿por dónde yo estoy transmitiendo información? Entonces, el no confiar en esos dispositivos significa que yo tengo que cerrar puertos y abrir únicamente los puertos que yo necesito. Entonces, olvidémonos de que el Zero Trust es orientado solo a personas. Aquí también entran los dispositivos, los protocolos, toda la transferencia. Y las cargas de trabajo es aplicación to application. Application to application. ¿Cómo yo voy a transferir aplicaciones, información a través de aplicaciones y cómo no confiar en ellas? Entonces ahí viene todo ese tema de los passwords, los hard-coded, donde yo pongo la contraseña dentro del código, que eso realmente está muy mal, porque me estoy vulnerando a mí mismo, empezando a agregar contraseñas en código. ¿Qué pasa si me quitan ese código? Entonces empezar a no confiar en aplicaciones, en conexiones entre aplicaciones. Entonces el Zero Trust realmente es para todo. Y empezar a analizar todo esto a través de evitar ese tipo de hardcode como tal. Ahora yo tengo escenarios para Zero Trust, donde estos escenarios me van a decir y me van a mostrar que el acceso de los empleados, los recursos corporativos, de cómo le voy a dar acceso a esto, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, yo tengo una instantánea de que es importante de toda la filtración de datos que tenemos en el mundo. Aquí hay muchas empresas que son conocidas y que somos usuarios de cada una de ellas. Entonces, imagínense la cantidad de exfiltración de información que nos muestra y que nos da por no aplicar Zero Trust. Que a veces hay ciertos mecanismos de Zero Trust que son gratis. Simplemente es concientización en seguridad que debemos nosotros realizar. 70% de las violaciones por el abuso de privilegios. Y lo digo por experiencia propia. Alguna vez fui administrador de seguridad en una clínica, en un hospital muy importante en Colombia, y resulta que yo era el dueño, el administrador del firewall que daba permisos a conexiones de internet de todo el hospital. Claro, como yo era el administrador, yo tenía más permisos que el mismo presidente de la clínica para navegar a internet. Yo mismo me daba todos los permisos necesarios, me saltaba el IPS. ¿Pero por qué? Porque ahí, ¿qué estaba haciendo yo? Abusando de mis privilegios. ¿Y quién me audita a mí eso? Entonces, realmente ahí, ¿cuál es el Zero Trust que estoy aplicando? O sea, si yo mismo soy un agente de seguridad, que debo proteger la red, pero si yo me estoy dando más permisos en internet, ¿dónde está la seguridad? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a ver y tenemos que ver cuál es el abuso de los privilegios, auditándonos a nosotros mismos, que eso es importante también. El exceso de privilegios es un problema muy grande si no lo sabemos utilizar. Primero, puedo llevarme la información o puedo ser descuidado y que alguien me quite la información de la organización. Entonces, realmente, ¿por qué tener muchos administradores privilegiados? ¿Por qué no tener uno solo y lo audito a él? Entonces, si tengo menos usuarios, administradores privilegiados, pues realmente la mitigación del riesgo es muy grande. Voy a mitigar mucho porque solamente tengo uno. No tengan muchos Superman, no es necesario. Tengan uno solo, tengan dos y audítenlos a ellos. Porque la persona que sea un administrador de un firewall, sea administrador de una base de datos, también tiene que ser auditado. Ahora, obviamente el Zero Trust es el mínimo privilegio y empezar a lo que decía ahora,
no demos tantos poderes a todos, porque a veces nosotros damos acceso a personas y para que no nos molesten con tanto requerimiento, le elevamos los privilegios y ya no me va a volver a molestar, porque ya tiene permiso de todo. Entonces ahí es donde entramos nosotros y empezamos a definir, no, realmente debe tener permisos inteligentes. Entonces primero yo lo que hago es identificar, clasificar, determinar postura y asegurar. Entonces identifico mis activos, mis usuarios. ¿A qué permiso? Clasifico qué es crítico dentro de mi organización. Ustedes mismos. Si tienen SAP, por ejemplo, estoy hablando de aplicaciones como ejemplos. Si tienen un SAP, ok, ¿qué usuarios se conectan ahí? ¿Cómo se conectan? ¿Desde dónde se conectan? ¿Realmente es crítico? Ustedes mismos conocen su organización. Empiecen a identificar qué es crítico para ustedes y ahí pongan la lupa. Ahí es donde deben poner el ojo y empezar a hacerle seguimiento a esas conexiones. Primero que todo, la auditoría. La auditoría y no solamente a todos los usuarios. Yo soy el administrador privilegiado y yo le doy permiso a ustedes para poder ingresar a la organización, a la red. ¿Quién me audita a mí? Yo que tengo el poder, yo que soy el supermar de la infraestructura. Entonces empecemos auditando esas personas privilegiadas. Yo sé que es molesto y es un choque cultural muy grande, de que yo siendo el senior, yo siendo el jefe de mi base de datos, ahora alguien me va a ver mi trabajo. Claro, eso es un poco molesto, pero nada que hacer, esa es la seguridad. Y ese es el Zero Trust que nosotros debemos aplicar. Ahora, aquí lo que primero que yo debo hacer, y es algo común lo que decía ahorita, a veces es gratis, es todo el tema de la autenticación de múltiple factor, ¿no? Entonces poner que la huella, poner que otro código que me llega a mi cel, que otro tipo de preguntas, cómo es el apellido el segundo apellido de mi mamá, tipo de esas cosas como preguntas y respuestas que realmente es muy bueno tenerlas. Y ya hay herramientas de estas herramientas de autoservicio que nos ayudan mucho para esto. Entonces ahí empezar a tener eso, la evaluación que era lo que hablaba ahora y es identificar la criticidad de las cosas, qué conexiones son críticas y todo el comportamiento, el análisis de los usuarios como tal. Ahora, aquí hay un control de acceso basado en usuario que es muy importante y es que yo tengo mi red corporativa y alguien quiere entrar a ella. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un proveedor. Aquí poniendo el ejemplo de un proveedor, donde el proveedor necesita entrar a la organización porque quiere trabajar en algo. Ok, tengo que darle acceso. Normalmente confiamos en la VPN y le damos una VPN y se conecta. Bien, la VPN es segura, es cifrada. La VPN te va a decir desde dónde se conectó, hacia dónde se conecta, con qué protocolo. Hasta ahí vamos a tener. Y está muy bien, lo seguimos utilizando. Pero ahora lo que nosotros podemos hacer es que el proveedor necesita conectarse. El proveedor se va a conectar a una URL, miempresa.com. A ese miempresa.com se va a autenticar, es un portal de acceso a la red. Entonces se va a conectar ahí, pero llega un usuario admin, un usuario dentro de la organización y le va a dar permisos a ese señor. Le va a dar permisos al proveedor para poder entrar a la organización. Entonces, él le da los permisos para que ese proveedor entre a mi red corporativa y aparte de eso va a tener la conexión. Una persona dentro de la organización le va a dar permiso al proveedor donde va a tener un video de todas las conexiones. Entonces, no solamente lo cifrado que tiene, sino que va a dar clic, todo lo que dé clic va a quedar en un video. Entonces, tener un video de todo lo que haga dentro de la organización, excelente porque va a tener una auditoría completa. Y le voy a dar permisos es dándole una contraseña sin que sepa la contraseña. Entonces solamente te voy a dar unos jeroglíficos, tú no digitas, sino solamente das clic. Entonces consumes una contraseña, más nunca la ves. Y aparte de eso, tener un auditor que ve al usuario admin que está dando permisos. Y ese usuario auditor no tiene acceso a la red corporativa de los dispositivos críticos. Entonces aquí estoy aplicando un modelo de Zero Trust porque estoy desconfiando del mismo administrador. Estoy auditando el mismo administrador que le da permisos al proveedor. Y al proveedor le estoy dando acceso sin necesidad de tener la contraseña. Y por supuesto en un determinado tiempo. Lo mismo en otro modelo rápidamente ya para terminar, donde yo aplico un proveedor, entra por doble factor de autenticación a una de nuestras herramientas que se llama PAM 360, que utilizamos el Privilege and Access Management para poder hacer esto, donde entra un Linux, va a entrar un servidor Linux,
Pero ¿por qué utilizar usuario y contraseña? El servidor Linux utiliza llaves SSH para poder entrar y yo poder gestionar esto. Hay mucha información más a nivel de Zero Trust. Ya por el tiempo tengo que terminar. Yo los invito a ustedes al stand de ManageEngine, que tenemos el stand, y podemos ahondar un poquito más de cuáles son todas las estrategias de Zero Trust y las herramientas que nosotros podemos ayudar. Ya en resumen, todo el tema del modelo, que yo lo puedo explicar un poco más adelante en el stand, y realmente muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Diego. Muchísimas gracias, Diego.